Hola muchachos, ¿qué tal? Mi nombre es David Zúñiga, soy docente de matemática de DUOC C. Alameda. En esta oportunidad vamos a desarrollar los ejercicios 5 y 6 de la guía resumen. Por lo tanto, los invito a buscar la guía y tenerla para que la leamos en conjunto. Y la calculadora. Vamos con el ejercicio 5. Dice, la temperatura en grados Celsius en un punto X, Y de una placa de acero con X e Y en centímetros viene dado por esta función, la vamos a escribir al tiro. T de X, Y igual a 500 menos 0,6 X al cuadrado menos 1,5 Y al cuadrado. Pregunta A. Determine las razones de cambio de la temperatura con respecto a la distancia al desplazarse sobre la placa en las direcciones de los ejes X e Y. Bien, solución. Siempre que nos pidan las razones de cambio, las tasas de cambio o las variaciones instantáneas, debemos responder esta pregunta con las derivadas de la función. En este caso, la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y, puesto que nos piden al desplazarse sobre la placa en las direcciones del eje X y del eje Y respectivamente. Vamos con el primer cálculo. La derivada parcial con respecto a X, que la podemos anotar así, se obtiene. Fíjense, como vamos a derivar con respecto a X, X será la variable. Por lo tanto, cualquier otra letra que tenga la función va a ser constante. Y por lo tanto, debemos tratarla como constante al momento de derivar. En efecto, la derivada de la constante 500 es 0, menos, esta constante 0,6 se mantiene porque está multiplicando a la variable x. Y al derivar una potencia, recuerde que el exponente baja y queda la potencia elevada a el exponente menos 1, o sea, 2 menos 1. Menos, como el último término no tiene x, entonces es constante, por lo tanto su derivada es 0. Haciendo las cuentas, tenemos que el 0 no es necesario anotarlo, y multiplicando cada estos números tenemos menos 0,6 por 2, queda menos 1,2, y acá queda x elevado a 1, que no es necesario escribir, y el 0 tampoco es necesario escribir. Así ya tenemos la derivada parcial con respecto a x. Del mismo modo ahora vamos a calcular la derivada parcial, pero respecto de la otra variable, respecto de y. Ahora la y es variable y la x es constante. Vamos derivando. La derivada de esta constante es 0, menos el segundo término no tiene variable y, por lo tanto es constante y su derivada es 0. Menos este 1,5, como está multiplicando a la variable y, se mantiene. Y al derivar esta potencia, el 2, el exponente baja, y queda la y elevada a 1, puesto que se le resta 1 al exponente. Al hacer las cuentas, tenemos el 0 y el 0 no es necesario de escribir, y esta multiplicación, menos 1,5 por 2, es menos 3 por y. Y así hemos terminado la parte A del ejercicio, puesto que nos pedían las derivadas parciales solamente. Bueno, vamos a resolver la parte B del ejercicio 5, que dice, evalúe la derivada con respecto a x en el punto 1,2 y también evalúe la derivada con respecto a y en el punto 1,2. Evalúe e interprete el resultado. Pues bien, solución. Evaluar la derivada con respecto a x en el punto 1,2 consiste en tomar la derivada que ya habíamos calculado en la parte A con respecto a x y todas las x que tenga esa expresión, reemplazarlas por la coordenada x del punto, por 1 en este caso. Y todas las y que pudiera tener, reemplazarlas por y, por la segunda coordenada del punto. Entonces, en este caso, tenemos ya la expresión, es menos 1,2 por x. Y la x la tenemos que reemplazar por 1. Como no tiene variable y, entonces el 2 no lo tenemos que usar en esta oportunidad. Realizando el cálculo, nos queda simplemente menos 1,2. Y una interpretación de este resultado es que en el punto que estoy evaluando, o sea, en el punto de coordenadas 1,2, la temperatura disminuye. Y digo que disminuye porque el resultado de la derivada dio negativo. Disminuye, y ahora voy a decir la magnitud de esa disminución, disminuye a razón
a razón de, y menciono solamente la magnitud, 1,2, y no me olvido de las unidades de medida, 1,2 grados Celsius por centímetro. No se pone signo menos porque aquí está la interpretación del signo menos. ¿De acuerdo? Y eso, al desplazarse en una unidad, por el eje X, porque hemos evaluado la derivada parcial con respecto a X. Del mismo modo, ahora evaluando la derivada parcial respecto de Y en el mismo punto, 1,2, tenemos, vamos a la expresión derivada parcial con respecto a Y, que estaba acá, nos queda entonces menos 3 por Y, y el valor de Y lo sacamos de acá, es la segunda coordenada del punto. Haciendo el cálculo nos queda menos 6. Y la interpretación, es la misma que en el ejemplo anterior, muy parecida, y queda así, que en el punto 1,2, la temperatura disminuye, porque también tiene negativo el resultado, disminuye a razón de, ahora digo la magnitud de esa disminución, solamente el número sin el signo, 6 con la unidad de medida, grados Celsius por centímetro. Al desplazarnos en una unidad, por el eje de las Y. Y eso es todo. Vamos ahora a continuar con el siguiente ejercicio, el número 6. Hola muchachos, ¿qué tal? Soy David Zúñiga de la sede Alameda, Duoc. Vamos a continuar desarrollando la guía de resumen para la prueba 2. En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio 6 de la guía de resumen. Así que por favor, tengan la guía a mano y comenzamos. Dice, un comerciante estima que si se invierten X miles de pesos en desarrollo e Y miles de pesos en publicidad, venderá aproximadamente esta expresión. F de X, Y igual a 100 por X elevado a 1/4 y eso por Y elevado a 3/4. Y esto se mide en unidades. Entonces tenemos una función que indica las unidades que se pueden vender al invertir X miles de pesos en desarrollo e Y miles de pesos en publicidad. Primera pregunta, letra A, dice, determine las derivadas parciales de f a de x y de f a de y, o sea, las derivadas parciales de la función con respecto a x y respecto de y. Bien, partamos. Solución. Al derivar con respecto a x, tenemos que considerar que x es la variable. Por lo tanto, las otras letras que tenga la función son constantes y se derivan como constantes. Veamos. Al derivar esta función con respecto a x, el 100 que multiplica al x se mantiene, y al derivar esta potencia de x, su exponente baja, y al exponente le restamos 1. Entonces queda 1/4 menos 1. Y la y, esta potencia de y que está multiplicando, se mantiene, porque es constante y al estar multiplicando la mantenemos. Bueno, ahora haciendo las cuentas, podemos multiplicar, usamos la calculadora acá, 100 por 1/4, eso es 25, y podemos hacer esta resta en el exponente. 1/4 menos 1 queda menos 3/4, o en decimal menos 0,75, como quieran. Y queda acá y elevado a 3/4. Y así tenemos la derivada parcial de la función con respecto a x. Pues bien, vamos ahora a calcular la derivada parcial de la función respecto de la otra variable, respecto de y. Anotemos. Derivada de la función con respecto a y. El 100, que es constante y que está multiplicando a la variable, se mantiene. Lo mismo con esta potencia de x, se mantiene. Y al derivar esta potencia de y, derivamos como siempre una potencia, bajamos su exponente, 3/4, y al exponente le restamos 1. Por lo tanto nos queda 3/4 menos 1. Ahora hacemos las cuentas, dejamos esto un poquito más bonito, lo ordenamos y nos queda. Note que aquí hay solamente multiplicaciones y el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, calculamos 100 multiplicado por 3/4. Podemos usar calculadora y eso nos da
75. ¿De acuerdo? Tenemos la potencia aquí multiplicando x elevado a un cuarto por esta otra potencia, y elevado a, hacemos la resta en el exponente, y 3 cuartos menos 1 es menos un cuarto. Y así ya tenemos la derivada parcial de la función con respecto a y. Y así hemos terminado la parte A. Ahora desarrollaremos la parte B. Bueno muchachos, la parte B del problema 6 de la guía resumen dice: calcule e interprete las derivadas parciales evaluadas en un punto, en 6,2. O sea, nos piden calcular la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en 6,2. Y también calcular la derivada parcial de la función respecto de y evaluada en el mismo punto, y por supuesto también interpretar los resultados. Vamos. Solución. Ya tenemos calculada en la parte A la derivada parcial con respecto a x. Esto, ya lo tenemos acá. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esta expresión, tomar la derivada de la función con respecto a x y evaluarla en este punto. Es decir, reemplazar la x por 6 y la y por 2. Veamos. La derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en 6,2 es simplemente tomar esta expresión, que es 25 por x, y la x la reemplazamos por 6, elevado eso a menos 3 cuartos, por y, la y en este caso la reemplazamos por 2, elevado a 3 cuartos. Esto lo ingresamos completamente a la calculadora, no se olvide que aquí hay multiplicaciones, y el resultado da aproximadamente 10,967. Y la interpretación de esto es que si el comerciante invierte 6.000 pesos en desarrollo y 2.000 pesos en publicidad, sus ventas aumentarán, porque la derivada dio positiva, aumentarán en aproximadamente, como son unidades, lo aproximamos a 11 en este caso, aumentarán en aproximadamente 11 unidades por cada 1.000 pesos que se invierta en desarrollo. ¿De acuerdo? Ahora calculamos la derivada parcial con respecto a y, también evaluada en 6,2. Entonces tomamos la expresión derivada de la función con respecto a y, que era esto, y se evalúa en los mismos valores de x y de y. Entonces tenemos 75 por x, el x vale 6, elevado a un cuarto, por y, el y lo reemplazamos por 2, elevado a menos un cuarto, y esto da aproximadamente 98,706. Y la interpretación es similar a la anterior, y significa que si el comerciante invierte 6.000 pesos en desarrollo y 2.000 pesos en publicidad, sus ventas aumentarán, porque es positivo, en aproximadamente 99 unidades, si es que se invierten 1.000 pesos adicionales en publicidad. Y eso es todo, muchachos. Hasta luego.